Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Hace un mes entró en vigor el decreto de medidas urgentes. Usted lo presentó como un escudo social para facilitar el acceso a la vivienda. Se han ampliado las coberturas, los umbrales de ingresos para que acceder a una vivienda pública, para abrir ese mercado también a las clases medias. Se han aumentado los topes de renta para acceder a las ayudas. ¿Qué balance hace? ¿Están llegando las ayudas? ¿La gente está utilizando ese escudo social? Pues la verdad es que sí, y estamos realmente muy satisfechos porque se están cumpliendo las expectativas que teníamos. Sabíamos que eran altas porque había mucha gente esperando a que ampliásemos esos umbrales y efectivamente solamente en estas 3 primeras semanas de mayo en las que ha estado vigente, pues ya hemos recibido un 104% de solicitud respecto al mismo mayo del año anterior, ¿no? Es decir, hemos pasado de 258 a 526 solicitudes. He de decir que además los jóvenes menores de 36 años que solicitan esta ayuda desde a 300 euros lo están haciendo ya directamente por la web, es decir, no son consultas, directamente hacen la solicitud. Eso nos indica que la gente ya muy informada sobre los nuevos requisitos y las nuevas condiciones para poder acceder. La mayoría de la gente, como digo, lo hace por internet y no por teléfono. Y luego hay otro dato que creo que es también muy interesante. Por primera vez el programa Bizigune, que también ha experimentado una mejora muy importante, sobre todo en zonas tensionadas, esta misma semana ha cerrado un contrato con un propietario por encima de los 1.000 euros en San Sebastián. Hay que tener en cuenta que los anteriores, precios máximos que podíamos pagar, era un canon el que pagamos a los propietarios por cedernos al gobierno vasco viviendas privadas para que nosotros las pongamos en alquiler protegido. El tope anterior era de 675. Bueno, a la vista del encarecimiento y de cómo está el mercado, nos parecía que debíamos hacer, una actualización de esos cánones para que siguiese siendo atractivo, un programa atractivo para propietarios que efectivamente deciden poner en manos del gobierno vasco con plena garantía de que van a cobrar cada día 3 de mes y de que ante cualquier desperfecto pues están asegurados porque está la garantía del gobierno de por medio, ¿no? Hemos pagado 1.008 euros. Eso quiere decir que está funcionando, sobre todo porque aquellos propietarios que podían estar ya terminando sus contratos con el gobierno y con dudas de si seguir depositando su confianza en el Departamento de Vivienda, están renovando. Están renovando también porque hemos mantenido el atractivo de precios que pagamos a esos propietarios, que se suma al atractivo fiscal, porque hay que tener también en cuenta que en todo este plan integral de acceso a la vivienda cuenta mucho la fiscalidad. Están desgravándose por el 70% de sus ingresos todos aquellos propietarios que moderan las rentas o que ponen sus viviendas en manos del gobierno. Ayer contábamos aquí en Gambara que los pisos de alquiler, con un alquiler accesible, duran poco más de 24 horas en las inmobiliarias, que las listas de espera son infinitas, y lo mismo parece estar pasando con los alquileres sociales. 2 promociones en Bilbao, en San Adrián y Bolueta, 100 pisos de VPO 100, tienen más de 32.000 solicitudes. Parece que ya no estamos solo ante una cuestión de precios, que no hay pisos suficientes y los pisos se necesitan ya. ¿Hay respuesta para esto? Claro, ese es el tensionamiento exactamente, Arantxa. El tensionamiento es una enorme demanda para una escasa oferta. Estamos trabajando en lo importante, que es incrementar la oferta de manera ostensible, actuando sobre el suelo, con una nueva ley del suelo, porque hemos hecho reformas para ahorrarnos un 50% de trámites a la hora de urbanizarlo. Estamos dotándonos de medidas financieras, de una reserva de suelo para que el gobierno directamente sea quien posea ese suelo. Estamos actuando sobre el propio sector en su modernización a través de la industrialización. Esas son medidas importantes, pero que, como todo el mundo podrá entender, no surten efecto de un día para otro, y por tanto también estamos en lo urgente. Y lo urgente es aplicar las zonas tensionadas, poder ayudar a los jóvenes con prestaciones, también a las familias vulnerables con la prestación económica de vivienda, y topar los alquileres, garantizar las posibles prórrogas extraordinarias y hacerlo además con plena garantía de que no está afectando a la salud del mercado del alquiler privado y libre en Euskadi, porque tenemos las fianzas depositadas en el gobierno vasco. Fíjate que hay 200 millones de euros invertidos en la caja del gobierno vasco como consecuencia de las fianzas que los propietarios están obligados a depositar cuando firman un contrato de alquiler con su inquilino, ¿no? Bueno, eso nos da la prueba de la salud y la robustez del mercado del alquiler, que sigue incorporando nuevas viviendas, pero que en este caso lo hace con arreglo a unas reglas que no son las del mercado, porque lo que no podíamos permitir, y mucho menos teniendo la ley estatal de vivienda de nuestro lado como una herramienta, como un instrumento a poder emplear en favor de la ciudadanía vasca, es que
el mercado del alquiler se siga rigiendo exclusivamente por reglas de mercado, donde como hay tanta demanda y tan poca oferta, pues claro, lógicamente pues los alquileres se disparan, ¿no? Bueno, están topados en zonas tensionadas, hay más de un 54% de la población que vive en zonas tensionadas en Euskadi y por tanto, en resumidas cuentas, actuamos sobre lo urgente y actuamos también sobre lo importante. El problema es cuando no hay pisos de alquiler, ni públicos ni privados. Hay instrumentos, se supone, que para sacar pisos al mercado. Ahí está, por ejemplo, el canon de los pisos a los pisos vacíos. Sí. Si no me equivoco, solo un ayuntamiento lo está aplicando. Sí, primero, cuando se dice que no hay oferta, es verdad, y es como consecuencia de algo también interesante, y es que la estabilidad de los inquilinos ha crecido. Fíjese que cuando Pedro Sánchez llega al gobierno en 2018, la ley de arrendamientos urbanos dictaba que los alquileres durarían 3 años. Luego se hizo una modificación en ese mismo año 2018 para pasar a 5, y con la ley estatal de 2023 se pueden incluso solicitar hasta 3 prórrogas extraordinarias que te llevarían a 8 años. ¿Qué es lo que sucede? Que esa vivienda sigue alquilada, se le ha dado estabilidad tanto al propietario como al inquilino, pero no pasa por la inmobiliaria. Eso es lo que hace que no haya oferta. Los inquilinos viven durante más tiempo bajo el mismo contrato en esa casa. Eso no es malo, pero es verdad que lo que hace es que la rotación disminuya. ¿Eso es malo, que la rotación disminuya? Bueno, pues igual para las inmobiliarias sí, porque ven menos firmas y de eso ganan, ¿no? Pero desde el punto de vista de la salud, de la estabilidad del mercado inmobiliario de un alquiler, no es malo. Desde el punto de vista de la movilización de la vivienda vacía, hay 25.000. Es verdad que solo un municipio se ha animado, Azpeitia, yo lo he aplaudido, a poner el canon de vivienda vacía, pero he de decir también en favor del resto de los municipios que muchos de ellos aplican el recargo del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, de hasta un 150% en ayuntamientos como el de San Sebastián, como el de Rentería, como muchos ayuntamientos cargan un 150% a aquellos propietarios que legítimamente, aunque creo que injustamente, pero deciden mantener vacía y cerrada su vivienda. Esa es la parte del palo. Yo siempre pongo, y creo que hay que hacerlo, cuando toda la zanahoria que está a disposición de los propietarios no funciona como aliciente suficiente. Entonces, si pese a los incentivos fiscales, si pese a las mediaciones públicas, si pese a todas las mejoras y seguros públicos que vamos a poner en marcha, un propietario decide que su vivienda está bien cerrada y vacía, pues entonces yo animo a que los ayuntamientos apliquen o bien el canon o bien el recargo del IBI, porque, bueno, pues oye, la propia Constitución reconoce que la vivienda tiene una función social a ejercer, ¿no? La apuesta es construir viviendas públicas de alquiler, pero eso lleva tiempo y entre una cosa y otra, muchos de los que están en esas listas de esperas para una VPO, para encontrar un alquiler en el mercado libre que sea asequible a su salario, está optando por la compra, y ahí tampoco estamos hablando de precios accesibles para la mayoría de la ciudadanía. ¿El gobierno puede intervenir ahí en el mercado de la compra de vivienda? Hombre, no, en principio no. La ley estatal de vivienda que se hizo como se pudo en 2023, alcanzando los consensos mínimos para que pudiera ser aprobada, nos ha permitido actuar sobre el alquiler, hasta el punto de que nosotros vamos ahora, apoyándonos en esa ley del 23, a hacer una nueva reforma de la Ley Vasca de Vivienda para que todas aquellas viviendas, las 510 de Bentaberri, por ejemplo, ¿no?, que van a perder la protección oficial en noviembre del 28, en principio, si nadie lo evita. Bueno, lo vamos a evitar en Euskadi. Y lo vamos a evitar utilizando la Ley Estatal de Vivienda para decir, oiga, mire, mientras San Sebastián siga siendo una zona tensionada, las viviendas protegidas no podrán perder su calificación. Y no lo podrán hacer porque en Euskadi la vivienda tiene una consideración social y no una consideración meramente financiera. Y por tanto, nosotros vamos a hacer una reforma en la Ley Vasca de Vivienda para prorrogar la protección de aquellas viviendas que tienen el riesgo o que están a expensas de poder caer en el mercado libre. Sobre la compra, no. Yo quiero recordar que Pedro Sánchez, no hace ni año y medio, que propuso establecer un impuesto de un 100% a aquellos, por ejemplo, extranjeros que quisieran venir a comprar viviendas en España con el por mera inversión especulativa, ¿no? Pero claro, eso requiere de unos consensos en el Congreso de los Diputados que hoy por hoy pues no se dan, ¿no? Por tanto, la propiedad no está afectada, pero yo sí creo que tenemos que ir avanzando hacia un mercado del alquiler más amplio del que tenemos en estos momentos, porque la mayor parte de la gente que demanda vivienda demanda alquiler, seguramente porque no se puede permitir una hipoteca y no se puede permitir comprar.
Hablamos de frenar la especulación de alguna manera, de dar ayudas. Cientos de viviendas de alquiler protegidas están pendientes de la calificación de VPO, están perdiendo esa calificación en manos de grupos inmobiliarios que luego aprovechan para subir la renta. Hasta 300 euros más al mes a los vecinos de varios bloques de Salburua y Zabalgana en viviendas que construyó Caja Vital y una promotora que finalmente se quedó con todas. ¿Cuántos casos parecidos a estos puede haber en Euskadi? ¿El gobierno puede hacer algo ahí? Claro que puede hacer algo. Nosotros nos hemos dotado de un régimen sancionador del que adolece la Ley Estatal de Vivienda, porque, insisto, se hizo como se pudo, pero nosotros en la Ley de Medidas Urgentes, que se aprobó en diciembre pasado, hemos introducido un régimen sancionador para poder multar, para poder sancionar a aquellos actores, a aquellos operadores que incumplan la zona tensionada. En zona tensionada un gran tenedor no puede incrementar los alquileres por encima de lo que diga el IRAP o, en su caso, si es un gran tenedor, el índice de precios de referencia. Y además también está obligado a respetar prórrogas extraordinarias de hasta 3 años. Nuestro criterio, que puede ser discutible, pero es el que tenemos y el que vamos a aplicar y defender en los tribunales si fuera necesario, es que la aplicación de esas prórrogas extraordinarias opera cuando finaliza la vida del contrato. Porque hay quienes dicen que no, que hay que aplicar esa ley de prórrogas obligatorias cuando el contrato es de alguna manera posterior a la entrada en vigor de la ley de 2023. No es ese nuestro criterio. Nosotros estamos mirando uno por uno todos esos expedientes. En algunos casos estamos incluso dispuestos a tomar medidas legales, es decir, a legislar en el Parlamento para proteger sin ambajes el interés de los vecinos. Y yo ahí pues quiero decir que debemos hacernos todos una reflexión profunda, ¿no? Sin vivienda no hay futuro, puede resultar si quieres, pues un lema excesivamente facilón. Pero yo creo honestamente que este país está jugando su competitividad económica, su cohesión social y el futuro de muchos jóvenes si no actuamos con decisión. Y hay que utilizar todas las herramientas legales a nuestro alcance. Está la ley estatal, la ley vasca, está un Parlamento vasco decidido con unas mayorías de alguna manera que están dispuestas a dar la batalla. Y creo que no hay que rendirse, Siempre que uno tenga claro cuál es su prioridad, y en nuestro caso trabajaremos con la mayor seguridad jurídica posible, por supuesto, pero siempre en beneficio de los inquilinos y en beneficio de la causa social de la vivienda. ¿Están colaborando los ayuntamientos en la cesión de suelo para la construcción de viviendas públicas, de viviendas sociales? Ahora mucho más. Es evidente que también a los ayuntamientos les aprieta el zapato y quizás lo que hasta ahora han sido posiciones pues quizás más esquivas, más remolonas, poco a poco van ablandándose y ahora pues en estos momentos estamos viendo más alcaldes y alcaldesas que llaman a la puerta, que están dispuestos a ceder suelo para que nosotros podamos construir. Esa es la valoración política que yo hago. Usted fue muy crítico con los ayuntamientos de Euskal Herria Bildu. Bueno, más que con los ayuntamientos de Euskal Herria Bildu, fui crítico con el portavoz otxandiano cuando se permitió hacer un balance del pasado y decir que se han perdido 15-20 años. Si hacemos un balance y hacemos un análisis del tiempo pasado, entonces todos deberíamos de mirarnos al espejo. Y es entonces cuando yo le reprochaba a Bildu el haber rechazado sistemáticamente tantas y tantos desarrollos urbanísticos en tantos y tantos municipios. En fin, puedo poner miles de ejemplos, en Baracaldo, en Bilbao, por supuesto en Irún, por supuesto en San Sebastián, en Vitoria-Gasteiz, muchos rechazos, y eso pues es una hemeroteca que también les va a perseguir. Yo estoy por mirar al futuro, y el otro día tuve una reunión con Otxandiano y creo que hay cosas que empiezan a sonar distinto y que suenan a un cierto pragmatismo por parte de H. Bildu a la hora de asumir que este es un reto que requiere de construir vivienda, de movilización de suelos, de trámites urbanísticos, de cesión de suelos, de financiación público-privada, de tantas cosas que hasta ahora estaban demonizadas. Y yo lo valoro. La polémica vino cuando se hizo un análisis de los presuntos 15 años perdidos. Ahí es donde todos podemos hacer algo más de autocrítica y por eso fui crítico. H. Bildu ha presentado su propio plan de vivienda, un plan también muy detallado. No sé si hablaron ustedes sobre las posibilidades de algún tipo de convergencia en esa conversación con el portavoz de Euskal Herria Bildu. Mira, yo creo que aquí todo el mundo es necesario. Yo, aunque solo sea por el hecho de que H. Bildu gobierna muchos ayuntamientos en Euskadi, a mí tener una reunión con el portavoz de la oposición que plantea colaboración público-privada para un fondo de inversión para invertir en vivienda. Cuando habla de cesión de suelos, cuando habla de 30.000 viviendas en 10 años. Claro, yo soy más modesto porque me conozco el percal y porque sé las dificultades que tiene el urbanismo, los rechazos que algunos ayuntamientos todavía mantienen. Es decir, yo quiero ser prudente, pero bienvenidos al club. Y yo creo que esta es una muy buena noticia. Ahora bien,
Nosotros también queremos que este tipo de nuevos planteamientos y de a un año vista de las elecciones municipales, a poder ser, se concreten en votos afirmativos en el Parlamento Vasco. Nosotros acabamos de aprobar una ley de medidas urgentes donde tramitamos los suelos un 50% más rápido. Votaron en contra. Hemos hecho una reforma para poner un régimen sancionador a los operadores inmobiliarios que incumplan la zona tensionada. Votaron en contra. Hemos hecho una reforma para dotarnos de una reserva estratégica de suelo con las plusvalías urbanísticas para que sea el gobierno quien lo tenga para poder construir de manera más ágil. Votaron en contra. Hemos hecho una reforma para poder autorizar levantes y actuar en la ciudad construida para ser más densos, más compactos y más eficientes, por tanto, en la ciudad y poder construir en altura sin necesidad de artificializar suelo. Votaron en contra. Entonces, vamos a ir viendo. Yo siempre viendo el vaso medio lleno y además estoy esperanzado. Creo que para algo bueno tiene que servir el hecho de que ya haya un consenso social absoluto sobre la necesidad de actuar de manera muy contundente con el problema de la vivienda, que nos estamos jugando mucho. Y ahí parece que, al menos en términos discursivos, las cosas van cambiando. Quiero ver los votos en el Parlamento. ¿Se puede hacer más con los pisos turísticos, con los alquileres de temporada, para evitar los abusos, para evitar los fraudes? Bueno, una de las cosas, mira, que he omitido en esa ley de medidas urgentes, hemos incluido que en zonas tensionadas no se puede incorporar ni un solo piso turístico más al registro del Gobierno vasco de pisos turísticos. Eso ha evitado que muchos ayuntamientos pequeños sin apenas estructura tengan que aprobar ordenanzas o modificaciones en su urbanismo para tener que frenar los pisos turísticos. Pero todo el mundo entenderá que es de lógica que si estás tensionado y no se puede vivir, permitas dedicar más pisos a la actividad económica que representa el turismo, ¿no? Bueno, eso lo hemos aprobado también en el Parlamento. Es decir, que ya hemos topado y hemos tocado el límite en la mayor parte de Euskadi con los pisos turísticos. Respecto de los pisos de temporada, bueno, la comunidad autónoma que va por delante en la aplicación de las zonas tensionadas es Cataluña, y ellos sí han detectado, y no es descartable que cuando nosotros, espero que pronto, hagamos balance de cómo están yendo las zonas tensionadas y la evolución de los precios y del número de viviendas que están en alquiler, nos podamos encontrar con alguna fuga de viviendas que estaban en alquiler residencial ordinario y se pasan al temporal para esquivar el cumplimiento de la ley de vivienda que quedó fuera de la regulación para los pisos, para los alquileres temporales, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un cuerpo de inspectores. Y el Gobierno vasco va a vigilar que, en todo caso, cuando se esgrime un alquiler temporal, sea temporal y no sea fraudulentamente un alquiler residencial disfrazado de temporal para esquivar los límites y los topes al alquiler. Y eso nuestros inspectores lo vigilan. ¿Para cuándo ese informe sobre los efectos de las zonas tensionadas? Bueno, esta semana sumábamos otro, el Ayuntamiento de Basauri. Sí, bueno, y de hecho he de decirle que tenemos 14 nuevos en tramitación, es decir, tenemos 17 municipios, las 3 capitales por supuesto, el 54% de la población, más de 1 millón de personas ya en zonas tensionadas, pero es que tenemos 14 nuevos municipios en tramitación. A mí me gustaría que los datos del año 25 cerrados, de alguna manera ya completos de cómo ha ido evolucionando, nos permita ver, sobre todo en Guipúzcoa, que fueron los primeros municipios en incorporarse a la zona tensionada, hablo de Rentería, de Irún, de San Sebastián, por supuesto, Lasarte, Oria, Zumaya, pues podamos ver los primeros datos. Ya en otoño del año pasado se incorporaron Bilbao, Vitoria, antes fue Baracaldo, si no me equivoco, Galdacao. Bueno, vamos a ir viendo. Todavía es un poco pronto porque, claro, estas reformas tardan tiempo en verse porque el mercado del alquiler además va evolucionando y no es fácil. Pero bueno, nosotros estamos esperanzados. Empiezo a ver algunos indicios de que efectivamente en zonas tensionadas, entre los incentivos que estamos dando por moderar los alquileres, los topes que estamos poniendo, bueno, es posible que se esté rebajando el precio, pero lo tenemos que comprobar y confirmar con los datos de las fianzas. Estos últimos días asistimos a la paralización de un desahucio en Elorrio. Se dijo que era un piso de Alokabide. ¿Se está desahuciando en pisos de Alokabide? Mire, nosotros tenemos que hacer, ante todo y sobre todo, una gestión responsable del parque público de alquiler. Y eso quiere decir que quien hace uso de él, que es un patrimonio público, quizás la principal infraestructura que tiene este país es el parque público de vivienda, nos paga puntualmente, y si no lo hace, entonces entran los servicios sociales porque pues no pueden llegar y aquí no se desahucia a nadie que no pueda pagar. A nadie que no pueda pagar. Cuando se producen otro tipo de
situaciones que yo no voy a describir aquí por respeto al anonimato y por respeto a la confidencialidad de ese caso concreto, entonces nosotros actuamos ante la justicia porque lo que queremos es que se haga el mejor uso y los beneficiarios de las viviendas y sociales sean aquellos que lo merecen y están esperando también en Etxebide a ser adjudicatarios. Cuando se produce una morosidad, acumulada y no está justificada, en esos casos yo creo que nosotros, que tenemos que velar por el interés público, no solamente por quienes están ocupando la vivienda social en un momento dado, sino por quienes están esperando también a ser beneficiarios cuando se produzca la rotación, pues tenemos que actuar con justicia. Y yo lo siento, pero esto lo digo para todos los casos en los que actuamos de esa manera. No es agradable, pero a veces lo tenemos que hacer cuando vemos que todas las circunstancias y todos los datos en nuestro haber nos llevan a ello. ¿Qué está pasando en Riberas de Loyola? Una representación de los vecinos estuvo ayer en el Parlamento Vasco para pedir que no se construyan las viviendas de protección social que están proyectadas por el Gobierno y el Ayuntamiento de Donostia, porque dicen que eso va a dejar al barrio sin equipamientos. También hablan de problemas de inseguridad. ¿Qué es lo que está pasando? A mí esa asociación de la vivienda o de los apartamentos para mayores y para jóvenes con la inseguridad y con los problemas de convivencia me parece peligroso. Me parece peligroso y yo que soy de Riberas y llevo más de 20 años viviendo allí, pues lo vivo con preocupación, porque yo me pregunto de qué hablarán esas familias. Es verdad que no son todas las de Riberas, ni mucho menos, porque yo hablo con gente del barrio que no comparte esa posición, pero bueno, no son pocas. Y yo me pregunto de qué hablarán a la hora de la cena con sus hijos y con sus hijos jóvenes que saben que tienen muy comprometido el encontrar un acceso a la vivienda, ¿no? Si nosotros nos dejamos llevar por discursos del miedo que asocian la inseguridad a la vivienda social o la vivienda protegida, podemos encontrarnos con que el problema efectivamente no tenga solución. Yo creo que el problema de la vivienda tiene solución y pasa por, desde luego, redensificar las ciudades, pasa por muchas medidas, pero también por construir allá donde los ayuntamientos quieran. En este caso en Riberas es el ayuntamiento el que nos cedió una parcela determinada y nos dijo que allí hiciéramos 83 alojamientos, y nosotros, que llevamos 15 años sin recibir un suelo en San Sebastián, que es la ciudad más tensionada no ya de Euskadi sino de toda España, pues nos hemos puesto a la tarea y hoy hemos recibido un recurso no ya contra el plan especial aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián, sino contra el Gobierno vasco, firmado por la Asociación de Vecinos de Riberas de Loyola, para paralizar la contratación de la obra. Y me preocupa porque, fíjese, estos días que estamos recibiendo la visita del Papa, ¿no?, en España, decía que hay que mirar un poco más allá de nuestra propia parcela para que la cohesión prevalezca sobre la exclusión, ¿no? Riberas, lo diré siempre, es un barrio fantástico, de muy buena gente, pero se está inoculando en estos momentos el riesgo de que al final el miedo y la desconfianza prevalezca sobre una política que pues parece que reúne un gran consenso, que es la necesidad de construir vivienda, pero estamos ante el efecto Mimby de no en el patio trasero de mi casa. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Pero ¿dónde creen que viven esas personas? ¿Dónde creen que viven esas personas? Esas personas vivirán en algún lado. En algunos casos, he de decirlo lamentablemente, compartiendo no ya viviendas, sino compartiendo habitaciones. Esas personas, algunas de ellas, son médicos de cabecera, médicos de familia. Son las personas que atienden el sector del turismo, de los servicios. Son personas que cuidan de nuestros mayores. Son personas de todo tipo y condición, de todo tipo de origen y condición. Y son personas, como antaño en Euskadi ocurrió con otras procedencias, vinieron extremeños, gallegos, castellanos a levantar la industria de este país, ahora vienen de otros sitios, pero los necesitamos. ¿Dónde queremos que vivan? ¿Cuál es el modelo de país que tenemos en la cabeza? ¿Queremos que vivan en el extrarradio a 30 o 40 kilómetros para que cuando terminen de servir copas a las 2 de la mañana en San Sebastián no tengan cómo volver a su casa? ¿Hasta dónde queremos llegar con ese planteamiento? Yo creo que la política de vivienda requiere de humanismo, requiere de sensibilidad, requiere de tacto, de planificación y de una cierta solidaridad. Esto no va de que yo tengo una vivienda en propiedad y ya me basta. Va de que puedo tener una vivienda en propiedad, pero tengo fundados miedos a que mis hijos no la puedan tener por muy ingenieros o por muy buenos sueldos que entren en casa. Porque el mercado, sobre todo para aquellos que dicen que se regula solo, la pregunta que hay que hacerse es ¿cuánto tiempo tarda en regularse solo y qué hacemos mientras tanto con las clases medias que se ven expulsadas de sus barrios y de sus ciudades? Estamos ante un problema
El problema del siglo XXI, en fin, no me consuela, no es solo en Euskadi y las ciudades vascas, es en España, en Europa, en muy buena parte de las ciudades de Occidente. Porque hay cambios demográficos, la gente vive en mayor medida vive sola. Por primera vez en Euskadi hay más gente viviendo sola que en pareja. Es decir, necesitamos muchas más viviendas para casi mantener el mismo umbral de población, y si eso añades un flujo positivo de saldo migratorio, que lo necesitamos, y hay consenso desde la patronal hasta los sindicatos por todas partes de que necesitamos a esa gente, yo me pregunto ¿dónde les vamos a alojar? Nosotros ahora estamos haciendo una labor muy intensa de rehabilitación y de regeneración de barrios. Muy buena parte de ellos son viviendas obreras, que se hicieron en los años 50 y 60, en ciudades como el Goibar, como toda la margen izquierda, Sestao, Baracaldo, Portugalete. Estamos haciendo cosas en Andonaegui, en Pasaya, estamos haciendo en Alza, en Beraún, de Rentería. Bueno, son barrios que se hicieron de aquella manera para albergar a toda esa oleada de migración que vino en los años 50, 60 a alimentar nuestra industria, y hoy somos lo que somos también gracias a ellos. ¿Qué pasa? Que ahora, en esta, digamos, nuevos movimientos migratorios a escala planetaria, nosotros ¿qué actitud vamos a adoptar cuando resulta que nuestra industria está canina de mano de obra? Denis Itxaso, consejero de Vivienda, gracias por estar en Gambara. Ha sido un placer. Bueno, pues